Mis queridos hermanos, que tengan un buen día. Estamos en este tiempo de compartir la palabra, el devocional de cada día. Y vamos a continuar este precioso tiempo. Yo le invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Padre amado y vamos a orar ya. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por darnos el privilegio de estar nuevamente en tu presencia, mi Señor. Gracias por tu favor, tu gracia, tu perdón. Todas las promesas, Señor, que cada vez se van cumpliendo en nosotros, Señor. Gracias por la vida, mi Dios. Gracias por la salud, por la familia, el trabajo, el sustento, los estudios, mi Señor. Gracias, mi Dios, por esta vida y aún más gracias por la salvación que tú nos diste, mi Señor Jesús, en la cruz, por haber muerto por nuestros pecados, darnos la vida eterna, Señor. No te bastó con regalarnos esta linda y hermosa vida que podemos disfrutarla día tras día aquí, Señor, sino que nos diste vida eterna, Señor, y algún día estaremos delante de tu presencia, mi Señor, justificados en Cristo Jesús y viviendo contigo por la eternidad, donde no habrá pecado, maldad, enfermedad, Señor, y todas las cosas que se ven en este mundo, mi Dios. Gracias, Padre. Yo te pido, mi Señor, que hables a través de mí, amado Espíritu de Dios, y pongas, mi Dios, la palabra, Señor, en sus corazones, y esos corazones sean, Señor, receptivos, buena tierra, que absorban tu palabra, Señor, que digieran tu palabra y que den el fruto adecuado, mi Dios, en el tiempo oportuno, en el nombre de Jesús, Padre. Recibe toda la gloria, la adoración, la alabanza, el imperio, el poder son tuyos, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el único Dios, Padre. Tú eres el único Dios, el creador de todas las cosas que existen, el creador del universo entero, mi Señor. Y tu palabra dice que todo lo tienes bajo tu control, mi Señor. Todos nuestros cabellos están contados, mi Señor. Tú creaste todas las estrellas y a cada una la conoces por su nombre, mi Dios. Todo está escrito en tu palabra, el pasado, el presente y aún el futuro, mi Señor. Y es un privilegio, Señor. Es un privilegio conocerte y aún es más un privilegio el poder servirte, Señor. Gracias, Padre. Habla, mi Dios, conforme a la necesidad de cada vida, pero también habla conforme a la necesidad de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que deseo compartirles, que corresponde compartir, se llama la victoria del temor de Dios. La victoria del temor de Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Si tiene una Biblia, lo puede leer y yo también voy a estar leyendo. Dice Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria del temor de Dios. Uno tal vez pensaría que tener temor de Dios no es bueno, o que no habría victoria teniendo temor de Dios, pero es todo lo contrario. Una persona cuando tiene temor de Dios va a vivir en victoria. Dios se complace con las personas que tienen temor de Dios, y las promesas, la bendición y todo lo que Dios tiene para sus hijos, cuando uno tiene temor de Dios, le llega. Esas bendiciones te alcanzarán, estas bendiciones te perseguirán, dice la palabra del Señor, siempre y cuando nosotros tengamos temor de Dios. ¿Ya? La victoria del temor de Dios, dice, es nuestra fe. ¿Ya? El que cree en el Hijo de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, ¿cierto? Y la fe que Dios depositó en nosotros es activada y comienza a crecer. Y a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, crecemos en oración, en un carácter cristiano y en cada área de nuestras vidas, nuestra fe se va aumentando. Y cuando conocemos al Señor, tenemos temor de Él. Dice acá, en Éxodo 1:17, dice, está escrito: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. En la palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, con José, estuvieron en Egipto, comenzaron a multiplicarse.
a multiplicarse luego de que ya ellos se asentaron ahí en Egipto. Dios, como tenía la promesa para el pueblo y sigue teniendo la promesa para su pueblo, les comenzó a bendecir y a bendecir, y tenían todo, cultivos, ganado, unas familias estables, etcétera. Pero los egipcios, viendo eso, les esclavizaron. Ya había muerto Faraón, el que le dio el segundo puesto a José, había muerto ya, y siguió otro faraón. Este faraón no conocía o tal vez hizo el desentendido con el pueblo de Israel, y les comenzó ya a ver de diferente manera, y juntó tal vez a todos sus ministros, al pueblo, a la gente más importante, para tomar la decisión de perseguir al pueblo hebreo. Entonces el pueblo hebreo comenzó a ser perseguido, comenzó a ya no ser bien visto de parte de los egipcios, y este faraón les esclavizó. Ya no les permitió que tuvieran sus comodidades, sino que les mandó a hacer ladrilleros, a hacer peones. ¿Ya? Entonces tuvo temor este faraón de que ese pueblo se siga multiplicando y multiplicando, y después le subyuguen al pueblo egipcio. Es por eso que tomó la decisión de hacerles esclavos. Y este pueblo así creció. Y para que no se vaya a multiplicar más su descendencia, dice que Faraón ordenó a las parteras que cualquier niño, o sea varón, cierto, o sea niño, cualquier niño que naciera del pueblo hebreo, le matase. Pero si era niña, que les dejen vivir a las niñas, y a los niños que les matase. Pero dice la palabra del Señor que estas parteras ya habían visto lo que Dios había hecho por medio de José, todas las maravillas y todo como Dios les respaldaba. Entonces ellas tenían temor del Dios de José, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Entonces ellas no mataban a los niños, les escondían o hacían cualquier cosa y no les mataban. Y cuando Faraón les pregunta por qué lo hacen, entonces ellas como que dieron alguna excusa. Pero la cosa es que ellas tuvieron temor de Dios, no mataron a los niños. Y luego Faraón ya lo permitió, y el pueblo hebreo seguía multiplicándose. Dice acá, el temor de Dios no es sinónimo de terror, porque Él esté en contra nuestro, vaya a castigarnos sin causa o aviso alguno. Dios no es un Dios radical, déspota, que sin previo aviso manda juicio. No es así Dios. Dios es misericordioso, es paciente, es tierno, es amoroso, es comprensivo. Y Dios siempre advierte, Dios siempre está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Al pueblo de Israel, cuando salió luego de Egipto a tierra prometida, ellos, ya viendo todo el poder de Dios, seguían siendo desobedientes. Y Dios seguía teniendo paciencia, seguía teniendo paciencia, seguía teniendo paciencia. Y siempre, hasta ahora es así Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no ha cambiado. Entonces, Dios fue paciente y sigue siendo paciente con el pueblo, ¿no es cierto? Y aún así con nosotros. Y Dios no es que es un Dios que a la primera nos manda juicio. No es así. Sino que Él quiere que todos nos arrepintamos para que seamos salvos. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo. El temor Dios puso en nosotros para que nosotros no cometamos pecado, para que nos abstengamos de pecar. El temor a Dios es antes de hacer las cosas. Pero el miedo ya es diferente, porque el miedo ya viene luego de que uno ya hizo mal las cosas y siente miedo de las cosas que van a venir por las consecuencias de su acto, de su pecado. Es diferente tener temor de Dios que tener miedo. El temor es antes de hacer las cosas. El miedo ya es luego de que alguien hace malas cosas y siente miedo. ¿Ya? Dice: las parteras temían desagradar a Dios al matar a los niños inocentes, más de lo que temían desobedecer a Faraón de Egipto. Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que tener temor de Dios, por sobre todo amor, pero también temor de Dios, y no tener temor del hombre. Dice la palabra del Señor: ¿por qué temen al que puede matar el cuerpo? Teman al que puede destruir el alma en el infierno. Y ese es Dios. El único que puede destruir el alma en el infierno es Dios. Acá
podremos vivir unos 70, 80, demasiado unos 90 años, si Dios nos regala la vida. Y el cuerpo se va a deshacer y vuelve al polvo. Pero uno no tiene que tener temor de morir. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo ya había experimentado el tercer cielo y había visto cosas inefables que no les permitido contar al hombre. Entonces, no tenía temor de morir Pablo. Si él mejor decía, yo ya quisiera estar con mi Señor en la eternidad. Pero por la necesidad de predicar el Evangelio, él tuvo que quedarse acá. Entonces, uno no tiene que tener temor a la muerte, pero uno tiene que tener temor a Dios, el que puede emitir un juicio, y así va a ser con toda la humanidad. Juicio para los hijos de Dios y juicio para los que no son hijos de Dios. Hay un tribunal de Cristo y hay un tribunal en el trono blanco. Es diferente. Entonces, temor a Dios porque Él puede destruir el alma por la eternidad. Y temor al hombre no debemos tener. Temor al que mate el cuerpo no debemos temer. Ya, dice, el éxito sin Dios es temporal y pasajero. El éxito con Dios es eterno. ¿Sí? Uno puede decir, yo soy exitoso porque estudio, porque trabajo, porque me va bien en la vida, pero si no tiene a Dios, su éxito acá es terrenal. Algún día se quedarán todas las cosas acá, todo lo que hizo, todo su conocimiento. Tal vez alguien puede escribir algún libro, 2 libros, los libros que sean, y tal vez la gente lo lea, pero algún día se va a acabar. Aún los libros que han escrito los seres humanos, se va a terminar. Y ese éxito es temporal. Pero el éxito verdadero es conocer a Dios, tener temor de Dios y servir a Dios. Ese es el mejor de los éxitos que un ser humano puede experimentar en la tierra. Porque ese éxito es eterno, es eterno, es eterno por los siglos, por los siglos, por los siglos. Nunca se va a acabar ese éxito, el conocer a Dios, el ser salvos, el tener temor de Dios, el haber vivido una vida en temor de Dios acá. Por eso es la victoria, el tema es la victoria en el temor del Señor. Porque cuando uno vive en victoria en el temor del Señor, ese es el verdadero éxito. Y cuando partamos de esta tierra, tendremos las recompensas allá en el cielo. Y la mejor de las recompensas, la vida eterna, que nos diga el Señor, bienvenido siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, entra sobre lo mucho, te pongo. Las mejores palabras que uno puede experimentar en la eternidad. Pero lo contrario, los que no son salvos, los que se van a una eternidad sin Cristo, el Señor les dirá, malditos, no les conozco, al fuego eterno separado para el diablo y sus ángeles. Lo peor, si acá es lo mejor que podríamos escuchar, acá es lo peor. Una eternidad sin Cristo, separados de la presencia de Dios. Aquí en la tierra uno como ser humano tiene la oportunidad de conocer a Dios, de experimentar a Dios. ¿Sabía que aquí en la tierra nosotros podemos ver las maravillas que hizo Dios? Las montañas, los ríos, las cascadas, los mares, los peces, los animales. Y tan solo en el ojo de un animal. Usted mire el ojo de un animal. Qué tan precioso es el ojo de un animal. Y eso es nada, o sea, un ojo. O las plumas de un ave, mírele, es hermoso. Podemos experimentar acá la naturaleza, lo que creó Dios, las estrellas. Levantamos a ver la hermosa luna, el sol, las estrellas, etcétera, lo que sea, podemos ver lo que creó Dios. Y aparte podemos experimentar el amor, la ternura, el perdón, cosas que son del reino de Dios. Pero también experimentamos lo otro, el reino de las tinieblas, y vemos maldad, pecado, muerte, etcétera. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber que algún momento vamos a dar cuentas a Dios. Y los que hemos tenido temor de Dios, vamos a tener la entrada con nuestro Padre. Pero los que no han tenido temor de Dios, es difícil. Dice la palabra del Señor, amplia y espaciosa es la puerta que te lleva a la vida. Pocos son los que van allá. No, dice, amplia y espaciosa es la puerta que te lleva a la perdición, y muchos son los que van allá. Dice, angosta y estrecha es la puerta que te lleva a la vida, y pocos son los que entran, los que van allá. Entonces, la mayor parte de la gente vive una vida como desea. Muchas personas dicen, yo creo en Dios a mi manera.
listo, Dios no les puede obligar, Dios no puede estar atrás y diciéndoles, yo te exijo, te obligo que creas en mí, ¿no? Dios nos da libre albedrío, nos regala la vida. Uno decide acá. Pero la gente cree que con su pensamiento, con su propia justicia y miles de cosas, cree que pueden llegar a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Hay un dicho y es mentira. El único camino que conduce a la eternidad es Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesús, solo a través de Jesús podemos tener una eternidad. El mejor de los éxitos. El mejor de los éxitos es tener temor de Dios en la vida y vivir una vida que le complazca a Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y se bautizó, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre se complacía en Jesús porque Jesús se despojó de su trono, bajó acá a la tierra y cumplió el propósito que el Padre le había encomendado. Fue fiel hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. ¿Cómo no se va a complacer un padre, siendo un padre terrenal? Un padre que ve que su hijo crece, va al jardín, a la escuela, al colegio, a la universidad, es un excelente estudiante, es un ejemplo, rinde mucho, es buen hijo. Un padre se complace, y así se complació Dios con Jesús. Entonces, de la misma manera, Dios se complace en los que tenemos temor de Dios. Dice, el primer paso para la victoria en nuestra vida espiritual es tener temor a Dios. En todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas. Dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. No dice solamente cuando vienes a la iglesia, o solamente cuando estás orando, o solamente en tu vida sexual, o solamente en tu vida sentimental, no. En cada área de nuestra vida debemos ser santos, tener temor de Dios, tomar las mejores decisiones. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Y en cada área uno tiene que tener temor, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra sexualidad, en nuestro hogar, en la iglesia, en los estudios, en el barrio. Todo el mundo tiene que saber que nosotros somos cristianos. No vamos a andar escondiéndonos y decir, no, yo no sé. Todo el mundo, nosotros somos un libro abierto delante del mundo para que nos examinen, y en cada área de nuestra vida nosotros tenemos que tener temor de Dios. Deuteronomio 5:29 dice, Él nos hace este llamado. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y acá hay algo que me llama la atención y dice, y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Todos los días es todos los días. Guardar los mandamientos. No solamente un domingo que vengo a la iglesia, o solo cuando me acuerdo, o cuando tengo tiempo, voy a la iglesia. No, todos los días en nuestros hogares. Dice Deuteronomio también que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Escribir en las puertas, los dinteles de las puertas, escribirles y enseñarlas. Pero para eso nosotros tenemos que estar en intimidad con Dios, tenemos que leer la palabra. Leemos la palabra, creemos en lo que Él nos dice y ponemos por obra. No andamos argumentando, no decimos será, no será. Creemos, leemos la palabra, creemos y lo ponemos por obra. Por eso dice la palabra, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores. Y tal vez alguien dice, pero es muy exigente, tal vez es muy difícil ser santo en todas las áreas. Jesús nos demostró que es posible. Dice la palabra del Señor en los evangelios, nos muestra que Jesús, Él hacía milagros, atendía a la gente, echaba fuera demonios, a veces les daba de comer a multitudes, y tenía una compasión por las almas. Jesús tenía una compasión por las almas. Pero ¿sabe cómo le llegaba esa compasión? Porque aún Jesús siendo el Hijo de Dios, Él tenía temor de Dios. Y él estaba en un cuerpo de carne. Y Él sabía que tal vez podía también fallar. Pero ¿saben por qué Él se mantuvo firme
Dice que luego de que él se iba a acostar ya en la noche, cansado, la mayor parte de veces cansado de estar atendiendo a la gente, los evangelios nos muestran que él se levantaba muy temprano. Él se levantaba muy temprano, ¿sabe para qué? Para estar en la presencia de nuestro Padre. Él pasaba horas y horas y horas y horas en la presencia de nuestro Padre Eterno, en intimidad, en intimidad, en intimidad, en intimidad. Y para él era lo más importante que él podría hacer. Para él no era más importante estar con la gente o discipular a los jóvenes que había escogido o hacer cualquier otra cosa, no. La prioridad para Jesús era estar en intimidad con el Padre, estar cada mañana, cada madrugada con el Padre, leer la palabra, el Antiguo Testamento, leer y leer y leer y leer y leer y poner por obra, creer lo que el Padre le decía y poner por obra. Y es por eso que Jesús tuvo la victoria en el temor de Dios. Jesús es el ejemplo más claro de que nosotros podemos tener victoria en nuestro Padre Eterno siendo temerosos de Él. Él fue santo, 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 santo en cada área. Nunca ni siquiera se le pasó por la mente el pecar, y menos cometió pecado. Nunca. Entonces es posible vivir en el temor de Dios todos los días, de lunes a domingo, todos los días, 365 días del año en nuestro calendario. ¿Es posible vivir así? Es posible. Dios nos dio la capacidad de poder hacerlo también, y por eso nos está pidiendo que lo hagamos. Dios no es un Dios que nos dice, bueno, háganlo, y no nos da cómo poder hacerlo. Él nos dio el tiempo, nos dio una mente, nos dio un dominio propio, un espíritu, una conciencia, fuerzas, etcétera, etcétera, para que nosotros también podamos hacerlo. Y vemos en muchos hombres de Dios también que ellos lo pudieron hacer. Ahí está Pablo, está Job, está Daniel, está Nehemías, Jeremías, Daniel. Muchos hombres de Dios que pudieron hacerlo, tenían temor de Dios y no se sometían a los preceptos del mundo. El mejor ejemplo, Jesús. ¿Y nosotros lo podemos hacer? Claro que sí, lo podemos hacer también. Por sí solos no podemos. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y que Él nos dé las fuerzas, que Él nos llene de su presencia, el amado Espíritu de Dios, para que nosotros lo podamos hacer. Por sí solos no se puede, no hay cómo. En nuestras propias fuerzas no hay cómo. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Dice Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Cuando uno conoce a Jesucristo como Salvador personal y comienza a conocer de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nace de nuevo. Sus ojos espirituales, su vida espiritual nace. Estaba muerta o tal vez estaba dormida, pero el momento en que uno se da cuenta que es pecador y que en algún momento Dios nos tomará cuentas y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, uno comienza a tener temor de Dios, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero la sabiduría no se queda solamente allí en un inicio. Si nosotros queremos ser más sabios, más sabios, más sabios, más sabios, como Salomón, que dice la palabra que fue el hombre más sabio de la tierra, entonces nosotros debemos primero dar ese paso de fe. Decir, Jesús, yo te acepto como mi Salvador, conozco a mi Padre Eterno, sé que me ha perdonado, sé que todas las cosas que Dios tiene para mí son promesas y en algún momento se darán. Pero lo que debemos entender es que Dios desde ahí nos comienza a enseñar qué es la sabiduría. El mundo no sabe qué es sabiduría. El mundo sabrá qué es conocimiento, qué es estudios, qué es superación, qué es motivación, y hay tantos hombres que hablan sobre eso. Charlas, eventos, clases magistrales, lo que sea, el mundo nos bota. Pero el mundo no sabe qué es sabiduría. No he escuchado, no sé si usted ha escuchado en algún momento, ven a este taller de sabiduría. No lo hay, no he visto. Porque la sabiduría se encuentra en la palabra del Señor. Y una persona comienza a ser sabio el momento que conoce a Dios y tiene temor de Él, comienza a ser sabio. El ángel le dijo a Abraham en Génesis 22:12, dice, le dijo lo siguiente: porque ya conozco que temes a Dios. Abraham era un hombre que tenía temor de Dios. Y cuando él fue a matar a su hijo Isaac,
le iba a sacrificar porque Dios le había pedido, el ángel le dijo, para, y ahora sé que tienes temor de Dios, no mates a tu hijo. ¿Sabe que en el mundo espiritual los ángeles reconocen nuestro temor a Dios? Porque los ángeles ven todo lo que hacemos. Dios mira todo lo que hacemos y es por eso que nosotros tenemos que tener temor de cometer pecado. Y los ángeles también miran. Entonces el ángel le dijo, sé que tienes temor de Dios. Y la palabra del Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Una persona que tiene temor de Dios, el ángel nos acompaña. Nosotros no los vemos. Hay gente que tiene el privilegio de ver ángeles. La mayoría no vemos ángeles, pero el ángel está ahí, el ángel está ahí, el ángel está ahí. Y es por eso que yo les recomiendo que cada mañana que usted salga de su casita, a sus hijos, a su esposa, o usted mismo como esposo, dígale, Padre, el ángel de Jehová que vaya con mis hijos, el ángel de Jehová que vaya con mi esposa, el ángel de Jehová que vaya conmigo, porque son temerosos de Dios y el ángel de Jehová va a acompañarles. En esta última maratón que tuvimos como iglesia, ya se dio el testimonio, decía una chica de acá, decía que ella vio que un ángel estaba al lado de nuestro pastor iba manejando el auto y el ángel estaba a su lado ahí, para protegerlo con una espada desenvainada. Decía, un ángel enorme, un ángel grande. ¿Para qué? Para cubrirlo de cualquier accidente, para protegerlo de todo daño del maligno como cabeza. Pero también decía que había una coraza de fuego en los autos. Había autos que estaban en oración, en intercesión, un bus. Había otro bus de los atletas que iban corriendo. Había otro bus de logística que se adelantaba a hacer las cosas que se deben hacer. Había otro auto de ambulancia. Había unas 2 camionetas de multimedia. Y cada auto, cada camioneta, cada bus dice que estaba protegidos por una coraza de fuego. La protección del Señor. Y en el mundo espiritual sucede lo mismo. Si usted es temeroso de Dios, hay una cobertura, hay un ángel, hay ángeles que le protegen. Dice la palabra del Señor que a Job tenía una cobertura espiritual, que no permitía que ningún demonio ni el mismo diablo le hiciera daño. Luego Dios permitió, usted conoce la historia, pero no es la regla para todos. Una persona que tiene temor de Dios, tiene la cobertura espiritual, tiene ángeles que le acompañan, corazas de fuego que le cubren cuando uno es temeroso de Dios, y nos libra de todo mal. Usted no tiene idea si usted tiene temor de Dios. Tal vez diga, sí, Dios es mi protector, yo temo a Dios, pero usted no tiene idea de tantas cosas que Dios le ha protegido, Por ejemplo, usted quiere salir a hacer alguna compra y algo pasa y Dios no le permite que salga, es porque Dios le está protegiendo de algo. O se atrasa a algo, es porque Dios le está protegiendo. O se mueve algunas cosas y no pasa lo que usted deseaba, es porque Dios le está protegiendo. A mí me ha sucedido muchas veces. Y yo le digo, gracias Señor, porque yo me doy cuenta que Dios no me permite hacer tal o cual cosa, porque Dios me está protegiendo. Yo a veces deseo irme a vender y Dios no me permite. Y me ha pasado muchas veces y yo le digo, gracias Señor por hacerme entender que me estás protegiendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice acá, bueno, también así como los ángeles acampan alrededor de los que le temen, los demonios también miran a los que son desobedientes, a los que no tienen temor de Dios. Y la gente que vive en su pecado, la gente que aviva su pecado, la gente que no tiene temor de Dios, ahí están los demonios para perturbarles, para afligirles, para molestarles. ¿Sabe que en un encuentro de jóvenes, un jovencito me admiraba porque un jovencito me contaba y decía, y él tiene apenas unos 17 años, a lo mucho, y él me decía, es que en mi casa han pasado estas cosas, es que mis padres han estado lejos de Dios y esto y el otro. Y yo le preguntaba por su misma vida, yo le decía, ¿has hecho esto, has hecho eso? No. Y le decía, ¿has jugado en internet juegos? Dice, sí, eso sí lo he hecho, pero eso no es nada. Y digo, no, por ahí abres puertas a los demonios.
Si tan solamente viendo una novela, una película, se abren puertas. No se diga más jugando juegos en internet. La mayor parte, por no decir todos esos juegos, son puertas abiertas para los demonios. Los demonios miran todo eso. ¿Sí? Y luego también ya entrando un poquito más en profundidad a su vida espiritual, él decía que por todo el contexto de su hogar, decía también que un primo le gusta hacer cosas ocultas y por ahí todo. Entonces, con otra líder nos dimos cuenta que él tenía un espíritu de persecución, le habían hecho una hipnosis porque él había pedido una terapia por ahí, le habían hecho dormir y algunas cosas, nos dimos cuenta de varias cosas. Y el Señor, como es bueno, en un tiempo de liberación estaba mucho mejor. Pero y ahí le andaban molestando todavía esos espíritus, esos demonios le andaban molestando hasta el día domingo. Y el día domingo ya luego que él fue ya lleno del Espíritu, personalmente yo me aseguré de que el Señor le pusiera un nuevo lenguaje espiritual. Y él comenzó a hablar un lenguaje espiritual. Y por la fe, él creía y él creía y él creía. Y le decía, pídele al Señor que te dé un lenguaje espiritual, que te llene de su Espíritu. Y yo estaba orando por él. Y se fue muy bien. Vamos a darle seguimiento para que el Señor complete la obra y ya él sea un canal de bendición más bien en su hogar. Dice, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Se podrían decir muchos conceptos, pero he sacado uno. Dice, tener temor de Dios, ¿qué es? Es reconocer que Dios es todopoderoso, que no podemos burlarnos de Él, reconocer que en algún momento estaremos dándole cuentas de todos nuestros actos y que debemos apartarnos del pecado, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en santidad. Eso es tener temor de Dios. Darnos cuenta de que con Dios no se juega, de que con Dios son las cosas serias, que hay una eternidad, que en algún momento estaremos delante de Dios rindiéndole cuentas y que sin Cristo estamos perdidos, pero que con Cristo tenemos salvación, vida eterna. Pero no solamente es el hecho de decirlo, sino de practicar, de vivir una vida en santidad hasta el final de nuestros días. Hasta el final de nuestros días hay victoria en el temor de Dios. La victoria llegará al momento en que vayamos a la presencia de nuestro Padre. La victoria no llegará aquí en una semana, 2 semanas, a pesar que vamos de victoria en victoria. Pero la mayor victoria es allá en la eternidad con nuestro Padre eterno. No solamente aquí en la tierra, sino aún más allá. Dice, hay un libro que se llama ¿Qué pasó con el pecado? Hay un autor, ¿no?, que escribió un libro, ¿Qué pasó con el pecado? Se llama el libro. Este es el título de su libro, donde habla sobre la responsabilidad personal. ¿Acaso nos hemos vuelto tolerantes al pecado? Dice. ¿La palabra pecado se ha vuelto obsoleta? ¿Nos hemos olvidado que todavía existe un Dios en el cielo a quien debemos rendir cuentas por nuestras decisiones equivocadas? Algún momento absolutamente todos estaremos delante de Dios. Y no sé si usted se da cuenta que el mundo cada vez es más corrompido, cada vez se corrompe, cada vez va de mal en peor el mundo. Los hijos de Dios no. El mundo que no conoce a Dios sí. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y en algún momento estuve yo por el norte de Quito y venía una marcha ahí en unos jóvenes. Yo decía, ¿qué será esa marcha? Y me quedé asombrado porque ellos venían fumando seguramente marihuana, droga. Y yo decía, wow. Y venían con sus camisetas ahí de las 3 hojas de marihuana y con sus pelos largos. Y venían, ¿saben qué? No sé a dónde, a qué institución pública venían, no sé si a la presidencia o a la Asamblea Nacional, no sé. Venían exigiendo que se apruebe el uso de drogas en el país. Exigiendo. Si antes solamente fumar en un bus era mal visto ya, solo fumar un tabaco. Y ahora los jóvenes exigen que se les apruebe consumir todo tipo de drogas. Y eso acá, porque estamos en un país todavía conservador. Estados Unidos de Europa, eso ya es normal. Es normal.
dicen, bueno, eso es bueno. Dicen el aborto, dice las chicas, ¿no es cierto? El grupo feminista dice, no, es que es nuestro cuerpo y nosotros decidimos en nuestro cuerpo. Y el aborto, cuando una quiere hacerse un aborto, una lo hace. Y a eso lo llaman bueno porque creen que están respetando su cuerpo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que eso es un asesinato, matar a una persona, a un bebé, a un feto. Es un débil que no puede defenderse, eso es un asesinato. Y al aborto lo llaman bueno. Y también exigen que se apruebe el aborto. Entonces, nos hemos olvidado, como dice este autor acá, nos hemos olvidado de que existe un Dios. El mundo se ha olvidado de que algún día Dios tomará cuentas. Mejor dicho, no se ha olvidado, ni siquiera lo sabe. Hay mucha gente que es atea y ni siquiera cree que existe un Dios y que todo es creado de la nada y de una explosión. No, algún día cada persona tendrá que rendir cuentas a Dios y con Dios no nos podemos hacer los desentendidos. Alguien decía, en el infierno no hay ateos, en el infierno todos creen en Dios, pero es demasiado tarde ya. Ya no pueden salir, ya no pueden regresar a esta tierra para arrepentirse, absolutamente. Entonces, uno tiene que tener siempre en cuenta que a Dios no le agrada el pecado. Dios está irado contra el impío, dice la palabra del Señor. Dice, esto es interesante, miren lo que dice. Es interesante conocer que el rey egipcio, el faraón, el que discutió con Moisés en cuanto a si se les iba a dejar libres a los obreros que habían edificado su imperio. El faraón que argumentaba con Moisés que no les dejaba salir a la tierra prometida, él reconoció que ha pecado ya después de que murieron los primogénitos egipcios. Ahí él recién reconoció que había pecado, pero así después persiguió nuevamente a Moisés con todos los hebreos y quería nuevamente hacerles esclavos, después de que ya reconoció que había pecado. Otra de las personas que reconoce que ha pecado es Balaam. Dice, un hombre que en nuestros días sería igual a un gurú o un brujo. También reconoció que había pecado. Otra persona que reconoció que había pecado es el rey Saúl. Judas en el Nuevo Testamento reconoció que había pecado. Y el hijo pródigo también, en la parábola del hijo pródigo, él reconoce que había pecado. Absolutamente todas las personas, bueno, los que ya conocemos la verdad, cuando uno nace de nuevo se da cuenta que es pecador. Tal vez antes no lo sabía. Pero en la conciencia, en nuestra conciencia, porque en lo más íntimo de nuestro ser, en el Espíritu, Dios nos puso una conciencia y nuestra conciencia nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Una persona que miente, una persona que adultera, una persona que peca, su propia conciencia le dicta que eso está mal. Y tal vez nunca haya escuchado la palabra pecado o no le haya predicado el evangelio, pero su propia conciencia le dicta que ha hecho mal. Y en Romanos 2, el libro de Romanos 2 nos enseña que aquellas personas que nunca se les predicó el evangelio van a dar cuentas por sus propias conciencias. Porque está bien, nunca se les predicó el evangelio, pero su propia conciencia les va o a acusar o a salvar. Pero muy difícil que una persona se salve por su propia conciencia. ¿Sí? Entonces, todos, absolutamente todos, sabemos que es pecado los que ya conocemos, pero los que no, tienen una conciencia que les dicta lo que está bien o lo que está mal. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, si bien las personas son distintas, el tema de la moralidad y la negligencia no ha cambiado nunca. Todavía nacemos, vivimos, morimos, debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones morales. Desde el mismo momento que Adán y Eva llegaron a esta tierra y pecaron, desde ahí hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios designe acabar ya después del milenio el tiempo de la humanidad,
Pecado es pecado. Mentir es pecado, fornicar es pecado, adulterar es pecado, deshonrar a los padres es pecado. Y eso es desde el inicio hasta el final. La palabra del Señor no es un libro viejo de historia que ya está caducado y que no sirve. Es más actual que cualquier libro. Es el libro más vendido de toda la historia en la humanidad, la Biblia, la palabra del Señor. Y nunca va a caducar. La palabra del Señor permanecerá por los siglos de los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Lo que Dios ha escrito en su palabra nunca va a pasar. Y el pecado es pecado desde Adán y Eva hasta el último de los tiempos que Dios permita la existencia del ser humano. Pecado se llamará pecado y no hay más, no hay que darle vueltas. El reconocer nuestra irresponsabilidad al hacer lo malo, lo que la Biblia llama pecado, puede ser difícil, pero al hacer eso, la puerta del perdón y de la vida eterna se abre porque Dios perdona los pecados. Pero la terquedad al rehusar a aceptar la irresponsabilidad es imperdonable. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He conocido personas muy tranquilas, sencillas, humildes, que no quieren reconocer a Dios, no quieren reconocer a Cristo en su corazón o recibirlo como su Salvador. Y son personas humildes, sencillas, pero que necesitan la salvación. Y por otro lado he conocido gente que ha sido orgullosa, vanidosa, pero que se ha arrepentido de sus pecados y Dios va transformando sus corazones. ¿Ya? Entonces, sabe que la incredulidad para esas personas que no quieren reconocer es un pecado. Pero en cambio, para estas otras personas que han decidido aceptar a Cristo en su corazón, está para ellos la salvación, la vida eterna. Y dice acá que la paga del pecado es muerte, pero no solo muerte física. Algún día todos moriremos, sí, está bien, pero para los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, nuestra muerte no la deberíamos nosotros aquí en la tierra lamentar como una muerte eterna, sino que la palabra del Señor nos enseña que es como dormir nada más. Pero en el momento en que nosotros morimos, ahí experimentamos la verdadera vida, la vida eterna. Pero en cambio, para los que no aceptan a Cristo en su corazón, hay la muerte física y la muerte espiritual. O sea, algún día morirán en su cuerpo, pero cuando rindan cuentas a Dios, morirán eternamente en una condenación sin la presencia de Dios. El perdón es la solución para nuestro fracaso espiritual, pero hasta que seamos honestos, rectos y temerosos de Dios para admitir la realidad del pecado, seguiremos usando frases ya hechas y seguiremos caminando en la oscuridad. Dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Que nuestro Padre eterno echa al fondo todos nuestros pecados, al fondo del mar. Que si nuestros pecados fuesen tan rojos, tan rojos, tan rojos, Dios los va a emblanquecer como blanca lana. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces Dios hablando dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, Dios quita, borra, no se acuerda nunca ya más de nuestros pecados. Nosotros como seres humanos a veces recordamos las cosas que nos hacen y no queremos perdonar o tal vez se nos hace difícil, pero Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Si usted le pide diariamente perdón por su pecado, Él le perdona. No le digo con esto que usted tenga la libertad para pecar todos los días, no. Pero el momento en que uno se arrepiente de todo corazón, ya no es la misma persona, o sea, se arrepiente, pero ya no vuelve a cometer lo mismo todos los días, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que Dios se olvida del pecado, ¿ya? Uno dice, Señor, perdóname por esto, y Dios nos perdona por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, por lo que Jesús hizo en la cruz. Dios nos perdona, pero debemos humillarnos y pedirle perdón, reconocerlo y no volver a hacerlo.
Dice acá, por esto es necesario arrepentirse de nuestros pecados y volver a temer a Dios. Romanos 2, 5, 6 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Si usted ha oído esta frase, dice, todos somos iguales delante de Dios. Como creación tal vez sí seamos todos iguales, porque Dios nos creó como seres humanos. Pero como propósito, no todos somos iguales. Aquellas personas que nos hemos arrepentido, que le decimos, Señor Jesús, perdóname, yo acepto mi pecado, yo me arrepiento, ayúdame a vivir en santidad. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Y pasamos a ser herederos del reino eterno de Dios, coherederos juntamente con Cristo, sentados juntamente con Él. Pero no todos somos iguales en ese propósito. Los que no lo aceptan, dice la palabra, que son hijos del diablo. Y dice que la ira de Dios está para ellos. La ira de Dios. La ira de Dios no está para nosotros como hijos, pero la ira de Dios sí está para los que no son sus hijos. Entonces yo me pregunto, si Dios es amor, si no hay un juicio eterno, y si, como muchas personas creen, ¿no? Que no, es que Dios cómo va a crear un infierno, es que Dios es bueno, Dios es misericordioso y todo. Entonces yo pregunto, ¿por qué mandó fuego a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué hubo un diluvio en el tiempo de Noé? ¿Y por qué tantas naciones en el transcurso de la historia han sido destruidas porque han sido impías? Porque Dios no trata de la misma manera a los que son sus hijos con los que no son sus hijos. Entonces uno tiene que entender que hay victoria en tener temor de Dios. Uno tiene todas las de ganar con Dios a nuestro lado. Entonces con eso yo quisiera terminar y pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón el tener temor de Dios, el tener temor de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios de amor, pero no solo se queda como un Dios de amor, también dice la palabra que es fuego consumidor. Entonces cuando uno ama a Dios es porque Dios nos amó primero, pero cuando uno tiene temor de Dios es porque sabemos que Él es un Dios justo, un Dios que va a tomar cuentas y que es fuego consumidor. Entonces cuando uno entiende eso, cuando uno entiende el área espiritual, uno dice, Señor, yo quiero estar contigo para siempre, siempre quiero estar contigo, yo quiero complacerte, yo quiero vivir por fe, yo quiero ser digno de ser llamado tu hijo. Y hay victoria en tener temor de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, por este precioso tiempo que tú nos has regalado, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Señor. Hoy entendemos, mi Señor. Hoy entendemos que no es en vano, Señor. No es en vano, mi Dios, conocerte. No es en vano, mi Señor, aceptar a Jesús en nuestro corazón. No es en vano agradarte. No es en vano vivir en santidad. No es en vano servirte, mi Dios. No es en vano leer tu palabra, mi Dios. No es en vano estar en tus propósitos. Hay victoria, mi Señor. Hay victoria, mi Señor. Hay victoria, Padre de la gloria. Mientras tanto debemos estar acá, Señor, viviendo la vida que tú nos regalaste, Señor, pero ya viviendo esa victoria que tú nos regalaste y perseverar, Señor, hasta el final, hasta que tú desees llevarnos, mi Dios, hasta el día en que tú vuelvas por tu novia, mi Señor Jesús, y estemos contigo por la eternidad. Esa será la mayor victoria que un hijo de Dios pueda tener, mi Señor. El haber tenido temor de ti, Padre de la gloria. El haber tenido temor de ti, mi Señor. El habernos guardado en santidad. El habernos perseverado hasta el final. El haber predicado tu palabra. El haber, mi Señor, entendido el propósito, haber leído tu palabra, haberla creído, haberla puesta por obra, mi Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Tenemos en Cristo Jesús la victoria, mi Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, los cuides, los guardes, los protejas, Señor. Si hay alguna persona, algún hermano o alguna persona que aún no te conoce, mi Señor,
Entra a vivir, Jesús, en su corazón. Que ellos te puedan aceptar como Salvador de sus vidas. Padre de la gloria, yo sé y estoy seguro, mi Señor, que tienes un propósito con cada uno de ellos, mi Señor, y no llegaron a esta tierra por casualidad, sino que tienen, Señor, el plan de ti, Señor, en sus vidas, mi Señor. Yo te pido que tú los cuides, Padre, que pongas el temor de ti en sus vidas. Pon temor de ti en cada uno de mis hermanos que nos están mirando, mi Señor. Pon temor de ti, Señor, cuando vayan, Señor, a salir de sus hogares, que se cubran con la sangre de Cristo, que activen ángeles que les cuiden, Señor, y que tú, amado Espíritu de Dios, les ayudes a vivir en santidad, Padre eterno, y que les des sed y hambre de leer tu palabra, sed y hambre de leer tu palabra cada día, estar en intimidad contigo, Señor, porque cuando estamos contigo en intimidad, mi Dios precioso, tenemos temor de ti, tenemos temor de ti, temor de ti, y comenzamos a ser sabios, dice tu palabra, Señor, y en esa sabiduría tú nos das, mi Dios, el tomar las mejores decisiones, cuando alguien nos invite a cosas que no son adecuadas, podamos decir, no, tengo temor de Dios. Cuando alguien nos inquiete a hacer lo malo, digamos, no, yo tengo temor de Dios, y más bien predicarles para que se salven, para que lleguen al conocimiento de la verdad, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, gracias, eterno. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, pero también te pido, Señor, que tú bendigas, mi Dios, que tú bendigas, Padre, a aquellas personas que aún no te conocen, porque yo sé, Señor, yo sé que hay muchas personas que nos mirarán, nos están viendo, Señor, y aún no conocen a Jesús, aún no tienen temor de Dios. Padre, yo te pido, mi Señor, que tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada una de sus conciencias, y de sus mentes, de sus corazones, de todo su ser, para que tomen la mejor decisión, mi Señor, para que tomen la mejor decisión en su vida de poder, Señor, ser tus hijos, de aceptar a Cristo en sus corazones y vivir con el propósito que tú tienes en sus vidas, Padre de la gloria. Amado hermano, ya por la fe lo digo, si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le invito a que usted haga esta oración. La mejor oración, la mejor decisión que usted puede hacer es esta: recibir a Cristo en su corazón. Cerrando sus ojitos, yo le invito a que diga lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado tu palabra y creo, Señor, que tú moriste en la cruz por mi pecado. Hoy me arrepiento de todos aquellos pecados y te recibo, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Cambia mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Pon el temor de Dios en mi vida y ayúdame a vivir en santidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le felicito, usted ha tomado la mejor decisión en su vida, tener a Cristo en su corazón, y de hoy en adelante vive en esa victoria, la victoria en el temor de Dios. Y usted, si ya conoce al Señor, perseveremos hasta el final, ya falta poco, el Señor ya mismo viene y nos llevará con Él. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos, y que esta bendición repose en sus vidas, en sus hogares, repose en las almas que Dios le va a permitir ganar, repose en esta nación, también que repose sobre nuestros pastores y repose en cada ecuatoriano. Cierre sus ojitos. Padre, yo pongo la bendición de tu nombre, mi Señor, en cada uno de mis hermanos, las personas que nos miran. Que esta bendición repose, Señor, en cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Yo pongo tu nombre, mi Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que creó todo el universo, sobre cada una de las personas que nos están mirando, sus familias extendidas. Yo pongo esta bendición sobre nuestros pastores, Rómulo Sánchez, Marcia Pozo, sobre nuestros pastores de jóvenes, Raúl Pozo, Gabriela Villacrés, sobre cada uno de nuestros líderes y nuestros hogares también, Señor. Que lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, siempre esté con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo.